La limpiadora tropezó y cayó en los brazos del millonario misterioso, sin saber que él buscaba a la hija que abandonó hace 25 años. El sol apenas asomaba entre los edificios grises cuando Xochitl Hernández abrió los ojos. Como cada mañana desde hacía 15 años, despertaba antes que el despertador sonara. Ese instinto maternal que nunca descansaba. A tientas, alcanzó el interruptor de la pequeña lámpara junto a su cama, iluminando el modesto apartamento en las afueras de la Ciudad de México, donde criaba sola a su hijo. Se incorporó despacio, permitiéndose unos segundos para contemplar la fotografía enmarcada sobre su mesita de noche. Ella y Manuel, 5 años atrás, sonriendo frente a la Basílica de Guadalupe. Su pequeño milagro ya no era tan pequeño. A sus 17 años, Manuel se había convertido en un joven cuyo talento musical asombraba a todos los que lo escuchaban. «Tiene el don», decían los ancianos del barrio cuando lo oían interpretar los viejos corridos con una sensibilidad que parecía venir de otra época. «Manuel, ya es hora», llamó suavemente mientras ponía agua para el café. Desde la habitación contigua, separada apenas por una delgada cortina, escuchó el familiar gruñido adolescente, seguido del crujido de la cama. Xochitl sonrió para sí misma mientras preparaba el desayuno. Huevos revueltos con nopales, la especialidad que Manuel devoraba antes de sus exámenes importantes. «Hoy llegarás tarde a casa», afirmó más que preguntó Manuel, apareciendo en la cocina con el cabello revuelto y los ojos aún somnolientos. «La señora Carmela volvió a pedirte que limpies su colección de porcelanas». Xochitl negó con la cabeza mientras le servía café. «La agencia me mandó a una casa nueva hoy, en Polanco. Alguien muy importante que acaba de regresar del extranjero. Pagan el doble por un día», explicó tratando de ocultar su nerviosismo. «Si todo sale bien, podrían contratarme regularmente». Lo que no le dijo a Manuel fue que ese dinero extra era exactamente lo que necesitaban para completar la inscripción en la Facultad de Medicina. Su hijo había ganado una beca parcial, pero el resto dependía de casas como la que limpiaría hoy, de familias ricas cuyos pisos ella fregaba para que su hijo pudiera convertirse en médico. «Toca extra fuerte esta noche en el café», dijo besándole la frente. «Cuando regrese quiero que me cuentes qué canciones hicieron llorar a los gringos a kilómetros de distancia, en una mansión de Polanco donde el amanecer entraba filtrado por cortinas de seda importada». Ernesto Vega Montero ya llevaba horas despierto. A sus 63 años, el sueño se había convertido en un visitante esquivo, o quizá era el peso de los recuerdos lo que lo mantenía en vela. Contempló nuevamente la fotografía desgastada entre sus manos. Una bebé de apenas unos meses, con grandes ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría ancestral de México. La última vez que había visto esos ojos, hace 25 años, antes de que la ambición y el miedo lo empujaran lejos, muy lejos. «Don Ernesto, le traigo su medicamento». La voz de doña Remedios, la ama de llaves que lo había visto crecer, lo arrancó de sus pensamientos. «No todavía, Remedios», respondió guardando apresuradamente la fotografía en el cajón de su escritorio. «¿Ya llegó la nueva muchacha de la limpieza?». Doña Remedios asintió, con esa mirada cargada de conocimiento que siempre lo había incomodado desde niño, como si pudiera ver a través de él. «La estamos instruyendo sobre cómo le gusta que se limpie su despacho», dijo, añadiendo con un tono aparentemente casual. «Viene de Puebla como su madre». Ernesto se tensó visiblemente. Las coincidencias no existían en su mundo de cálculos y estrategias empresariales. «Espero que sea eficiente», cortó secamente. «Y asegúrate de que Sofía no la interrogue demasiado. Ya sabes cómo se pone con el personal nuevo». Cuando doña Remedios se retiró, Ernesto volvió a abrir el cajón, sacando no solo la fotografía, sino también un grueso expediente. «María Elena Hernández López», rezaba la etiqueta. 25 años de búsqueda, de investigadores privados, de pistas falsas y esperanzas rotas. 25 años buscando a la hija que abandonó cuando decidió que una carrera internacional valía más que sus responsabilidades como padre. El sonido de la puerta lo sobresaltó. Cerró precipitadamente el expediente. «Adelante», ordenó, recomponiéndose en su silla de cuero italiano. La puerta se abrió y una mujer de mediana edad entró con un carrito de limpieza. Llevaba el uniforme gris de la agencia y el cabello recogido en una trenza apretada. Mantuvo la mirada baja,
como le habían enseñado. «Buenos días, señor. Vengo a limpiar». En ese preciso instante, mientras avanzaba hacia el escritorio, su pie se enganchó en la esquina de la alfombra persa. Xochitl trastabilló hacia adelante con un pequeño grito de sorpresa. Ernesto reaccionó por instinto, levantándose de un salto para sujetarla. Sus brazos la atraparon antes de que cayera, y por un breve momento, sus miradas se encontraron. Algo inexplicable pasó entre ellos, un reconocimiento primordial que ninguno comprendió, una familiaridad imposible que los dejó a ambos sin aliento. «¿Está bien?», preguntó él con la voz extrañamente ronca. Xochitl asintió, recuperando el equilibrio y separándose rápidamente, pero algo había cambiado en el aire de la habitación, como si un puente invisible se hubiera tendido sobre un abismo de 25 años. «Disculpe, señor», murmuró ella, ajustándose el uniforme. «Tendré más cuidado». Pero el destino, ese arquitecto silencioso de coincidencias imposibles, ya había puesto en marcha su maquinaria inexorable, y ni Ernesto Vega Montero, con todo su poder y riqueza, ni Xochitl Hernández, con toda su dignidad y fortaleza, podrían evitar lo que estaba por venir. La luz del atardecer teñía de dorado los ventanales de la mansión cuando Ernesto encontró a doña Remedios colocando flores frescas en el vestíbulo. Había algo en la manera en que la anciana arreglaba los lirios blancos, con esa delicadeza casi ceremonial que le recordaba a su madre, otra mujer que nunca había conseguido olvidar. «La muchacha nueva, Xochitl», dijo sin preámbulos. «Quiero que se quede permanentemente». Doña Remedios detuvo sus movimientos, pero no mostró sorpresa alguna. Jamás la mostraba, como si los secretos y decisiones repentinas de los Vega fueran parte natural del aire que respiraba en esa casa desde hacía 50 años. «¿Está seguro, don Ernesto? La señora Sofía ya tiene su personal de confianza y no le gustan los cambios. Duplica su salario», respondió él ignorando la mención a su esposa, «y asígnala principalmente a mi despacho y la biblioteca. Dile que es una promoción». Lo que no dijo, lo que no podía expresar ni siquiera ante Remedios, era la extraña sensación que lo había invadido cuando sostuvo a aquella mujer entre sus brazos, un reconocimiento visceral que iba más allá de la razón. «Como usted diga», respondió la anciana, y por un instante, Ernesto creyó ver una sombra de satisfacción en su rostro arrugado. «Se lo comunicaré hoy mismo». Xochitl recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y recelo. Estaba acostumbrada a que la vida le ofreciera promesas que luego se deshacían como azúcar en el café. «¿El doble de salario solo por limpiar libros y papeles?», preguntó a doña Remedios, mientras ambas doblaban sábanas en la lavandería de la mansión. «¿Qué quiere realmente ese señor?». La anciana continuó con su labor, sus manos nudosas moviendo la tela con precisión mecánica. «Don Ernesto valora la eficiencia», respondió sin levantar la mirada, «y creo que vio algo en ti que le recordó a alguien». Xochitl dejó escapar una risa seca, carente de humor. «Los ricos siempre nos ven como sombras de otras personas, nunca como quienes realmente somos. A veces, niña, las sombras tienen más que ver con nosotros de lo que creemos», murmuró doña Remedios, con ese tono enigmático que Xochitl pronto aprendería a reconocer. «Acepta el trabajo. Tu hijo necesita esa escuela de medicina, ¿no?». El rostro de Xochitl se tensó. No había mencionado a Manuel ni sus aspiraciones. La anciana pareció leer su pensamiento. «Las paredes de esta casa escuchan, y yo llevo escuchándolas más tiempo del que puedas imaginar», dijo suavizando su expresión. «No tengas miedo. Aquí hay más aliados de los que crees». Esa misma tarde, a kilómetros de distancia en un pequeño café de San Miguel de Allende, Manuel afinaba su guitarra. El lugar se llenaba gradualmente de turistas americanos y europeos en busca de ese México auténtico que pudieran llevar de regreso en sus cámaras y relatos. Sus dedos encontraron los acordes de un viejo corrido, una historia de amor y pérdida que había aprendido de un anciano del barrio. No entendía por qué siempre elegía las canciones más tristes, aquellas que hablaban de padres ausentes y amores imposibles. Entre el público, un hombre de cabello canoso bebía mezcal en soledad. Manuel no lo había notado, pero Ernesto Vega llevaba media hora observándolo, hipnotizado por la forma en que aquel joven parecía arrancar del instrumento no solo música, sino historia viva. Cuando Manuel terminó su interpretación de La Llorona, Ernesto se acercó al pequeño escenario.
dejando un billete en el estuche abierto de la guitarra. «Tocas como alguien que vivió en otra época», dijo, su voz grave contrastando con el bullicio del lugar. «¿Dónde aprendiste?» Manuel estudió al desconocido con curiosidad. Su traje impecable y su porte distinguido desentonaban en aquel café bohemio, de oído mayormente. Respondió con una mezcla de orgullo y cautela. «Mi abuelo tocaba, según me contó mi madre, aunque nunca lo conocí». Algo se agitó en la mirada de Ernesto, una emoción fugaz que Manuel no supo interpretar. «Mi padre también tocaba», confesó en un tono más íntimo, casi vulnerable. «La misma canción que acabas de interpretar. ¿Te gustaría aprender algunas melodías que ya casi nadie recuerda?» El joven dudó. Su madre siempre le había advertido sobre la desconfianza hacia los extraños, especialmente los ricos, pero había algo en los ojos de aquel hombre, una tristeza familiar que resonaba con la suya propia. «Me llamo Manuel Hernández», dijo finalmente extendiendo su mano. «Ernesto Vega», respondió el hombre estrechándola con firmeza. Ninguno de los dos podía imaginar que acababan de cerrar un círculo que llevaba 25 años abierto, como una herida que se niega a sanar. En la residencia Vega, Sofía observaba desde el balcón de su habitación mientras Xochitl atravesaba el jardín hacia la casa de servicio. La esposa de Ernesto, con su perfil aristocrático y su elegancia calculada, entrecerró los ojos al notar cómo doña Remedios recibía a la nueva empleada con un gesto casi maternal. Sofía Vega Castellanos no había construido su posición en la alta sociedad mexicana siendo ingenua. Reconocía los patrones, los cambios sutiles en la atmósfera de poder y la repentina insistencia de Ernesto en contratar a aquella mujer desconocida había activado todas sus alarmas. Descolgó el teléfono junto a su tocador y marcó un número que rara vez utilizaba. «Sebastián», dijo sin molestarse en saludar, «necesito que investigues a alguien, una tal Xochitl Hernández». Ernesto muestra un interés peculiar en ella. Al otro lado de la línea, su antiguo amante y actual alianza estratégica suspiró. «¿Crees que es otra de sus aventuras?» Sofía observó nuevamente a la mujer que ahora desaparecía en la casa de servicio. «No», respondió con certeza, «esto es diferente, y tengo el presentimiento de que tiene que ver con esos papeles que siempre está revisando a escondidas». Mientras colgaba el teléfono, un acceso de tos sacudió a Ernesto en su despacho. El pañuelo que llevó a sus labios quedó manchado de sangre, un secreto más que añadir a la colección que guardaba en aquella casa de silencios. El aroma dulzón de las flores de cempasúchil impregnaba cada rincón de la Ciudad de México. Octubre moría lentamente, cediendo paso a los primeros días de noviembre y a la celebración más emblemática del alma mexicana, el Día de los Muertos, una fiesta donde los ausentes se volvían presentes, donde el velo entre mundos se adelgazaba hasta casi desaparecer. Xochitl colocaba con cuidado la fotografía de su madre en el pequeño altar que había montado en el apartamento. 3 semanas habían pasado desde que comenzara a trabajar permanentemente en la mansión Vega. 3 semanas de observar a Ernesto cuando él creía que nadie lo miraba. «¿Por qué nunca pones una foto del abuelo?», preguntó Manuel, dejando su guitarra a un lado para ayudarla a colocar las veladoras. La pregunta, aparentemente inocente, llevaba años flotando entre ellos. Xochitl acomodó un pan de muerto junto a la ofrenda antes de responder. «No tengo ninguna», dijo con esa voz neutra que Manuel sabía identificar como una barrera. «Ya te lo he explicado». «Pero sí tienes un nombre, ¿no?», insistió el joven. «Los nombres también pueden honrarse». Xochitl se detuvo, sus manos suspendidas en el aire como pájaros indecisos. «A veces es mejor dejar que algunos muertos descansen sin ser llamados», respondió finalmente, su voz apenas un murmullo. «Hay ausencias que duelen más cuando intentamos llenarlas». Manuel no presionó más. Reconocía el dolor en las pausas de su madre, en los silencios que se estiraban como sombras al atardecer. En su lugar, tomó la guitarra nuevamente y comenzó a tocar suavemente. «El señor Vega me ha invitado a tocar en su casa para el Día de los Muertos», comentó con estudiada casualidad. «Dice que organiza una celebración privada cada año». Los dedos de Xochitl se crisparon sobre las flores. «¿Sigues viéndolo?», preguntó intentando disimular la tensión en su voz. «Me está enseñando melodías antiguas», respondió Manuel, concentrándose en los acordes. «Tiene una colección impresionante de partituras y paga bien». Lo que Manuel no añadió fue la extraña conexión que sentía con aquel hombre,
como si hubiera un lenguaje secreto entre ellos que trascendía las palabras y se manifestaba en la música. Tampoco mencionó cómo en ocasiones sorprendía a Ernesto observándolo con una expresión casi dolorosa. «No confío en ese hombre», dijo Xochitl, reanudando su tarea con movimientos mecánicos. «Los ricos no ofrecen nada sin esperar algo a cambio». «¿No es eso lo que haces tú también?», replicó Manuel, arrepintiéndose inmediatamente al ver la expresión herida de su madre. «Lo siento, no quise decir...». «Sí quisiste», lo interrumpió ella con una sonrisa triste. «Y tienes razón. Todos intercambiamos lo que tenemos por lo que necesitamos. Solo ten cuidado con lo que ofreces, hijo. Hay precios que no vemos hasta que ya es demasiado tarde». En la mansión Vega, doña Remedios supervisaba los preparativos para la celebración con una energía que desmentía sus años. Los sirvientes colocaban flores y velas siguiendo sus instrucciones precisas, transformando el frío salón principal en un tributo colorido a la tradición mexicana. Desde la puerta, Xochitl observaba el despliegue con una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Realmente cree en todo esto o solo es una exhibición para impresionar a sus invitados?, preguntó a doña Remedios cuando se acercó a ella. La anciana sonrió enigmáticamente. «Don Ernesto tiene una relación complicada con sus muertos», respondió ajustando una calavera de azúcar. «Lleva años construyéndoles un altar, aunque no lo llame así». «¿A quiénes honra?», preguntó Xochitl, sintiendo una inexplicable opresión en el pecho. «A los que abandonó y a los que lo abandonaron», fue la críptica respuesta de doña Remedios, mientras la tomaba del brazo para guiarla hacia un rincón más privado. «Sebel, hay algo que deberías ver». La condujo a través de pasillos poco transitados hasta una pequeña habitación en el ala de servicio. Al abrir la puerta, Xochitl contuvo la respiración. Era un altar modesto pero exquisitamente arreglado, con fotografías antiguas, pequeños objetos personales y flores de cempasúchil formando un camino desde la entrada. «Este es mi altar personal», explicó doña Remedios. «Aquí honro a mi verdadera familia». Entre las fotografías, Xochitl reconoció a una joven Remedios, pero su atención se fijó en la imagen de un bebé sostenido por una mujer de rasgos indígenas. Había algo familiar en aquella imagen que no acertaba a definir. «¿Quiénes son?», preguntó acercándose instintivamente. «El pasado que no se puede borrar por más dinero o poder que se acumule», respondió la anciana, su voz repentinamente más firme. «La verdad siempre encuentra su camino de regreso a nosotros, Xochitl, como tú a esta casa». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido en el pasillo las alertó. Doña Remedios cerró rápidamente la puerta. «Hay ojos y oídos en cada esquina», susurró. «La señora Sofía ha contratado a alguien para investigarte. Ten cuidado con lo que dices y dónde lo dices». En su oficina del centro financiero, Sebastián Robles examinaba el expediente que acababa de recibir, fotografías de Xochitl entrando a su apartamento, datos sobre Manuel, historiales médicos y escolares. Había sido sorprendentemente fácil reconstruir la vida de aquella mujer. El teléfono sonó, interrumpiendo su lectura. «La encontraste, ¿verdad?». La voz de Sofía sonaba tensa al otro lado de la línea. «Aún no estoy seguro», respondió cautelosamente. «Necesito más tiempo para...». «No me mientas, Sebastián», lo cortó ella. «Te conozco demasiado bien. Si es ella, necesito saberlo». Sebastián observó la fotografía ampliada del adolescente con su guitarra. El parecido era innegable. «El chico es idéntico a Ernesto cuando era joven», admitió finalmente. «Y hay documentos médicos que sugieren que ella cambió su nombre de María Elena a Xochitl hace más de 20 años». El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que casi podía palparse. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. «Nada, por ahora», respondió Sofía con una calma estudiada. «Deja que Ernesto siga creyendo que su búsqueda continúa. Me interesa ver cuánto tiempo puede tener a su propia hija limpiando sus suelos sin reconocerla». Sebastián no pudo evitar un escalofrío. Había olvidado la capacidad de Sofía para la crueldad calculada. «¿Y si lo descubre por su cuenta? Para entonces ya tendré preparado mi siguiente movimiento», respondió ella. «No olvides todo lo que arriesgamos hace 25 años para asegurar nuestra posición. No voy a perderlo ahora por una muchacha de la limpieza y su hijo músico». Al colgar, Sebastián abrió su caja fuerte y extrajo un viejo sobre. Dentro,
fotografías amarillentas y documentos notariales que vinculaban a Ernesto con transacciones ilegales durante sus primeros años en Estados Unidos. El seguro que habían mantenido todos estos años, por si acaso esa noche, mientras revisaba su despacho aparentemente ya ordenado, Ernesto encontró algo inusual. Entre los libros de su estantería, un pequeño libro de poemas que no recordaba haber colocado allí. Al abrirlo, una flor de cempasúchil seca marcaba un poema sobre padres ausentes y el perdón imposible. Miró hacia la puerta, donde el perfume de Xochitl parecía haberse quedado suspendido en el aire, como un fantasma que comenzaba a materializarse lentamente. Convocado por la proximidad del Día de los Muertos, las notas melancólicas de la guitarra flotaban en el aire otoñal del jardín trasero de la mansión Vega. Manuel, concentrado en los acordes de una pieza particularmente difícil, no notó la figura de Ernesto, observándolo desde el pórtico cubierto, una taza de café humeante entre sus manos. «Estás presionando demasiado el traste», comentó finalmente el empresario, acercándose con paso pausado. «La melodía debe fluir como agua, no forzarse». Manuel levantó la mirada, sorprendido pero no alarmado. En las últimas semanas, estas lecciones improvisadas se habían vuelto casi rutina. «Mi madre dice que toco como si estuviera peleando con la guitarra», admitió el joven con una sonrisa tímida. Algo se iluminó en los ojos de Ernesto, ese brillo particular que aparecía cuando Manuel mencionaba a Xochitl. «¿Tu madre toca también?», preguntó con estudiada casualidad, sentándose en un banco de piedra cercano. «No», respondió Manuel, retomando los acordes, «pero canta cuando cree que nadie la escucha. Canciones muy antiguas, en náhuatl a veces. Dice que su abuela se las enseñó». Ernesto cerró los ojos brevemente, como si intentara capturar una imagen elusiva. «¿Sabes? Mi madre también cantaba en náhuatl», confesó en voz baja. «La gente como nosotros, los que llegamos a cierta posición, a menudo intentamos olvidar de dónde venimos, pero la sangre tiene memoria, Manuel. La música también». El joven detuvo su interpretación. Estudiando el rostro del hombre mayor, había algo en Ernesto, una tristeza fundamental que le resultaba extrañamente familiar. «¿Por qué me está enseñando todo esto?», preguntó directamente. «Hay decenas de músicos mejores que yo en San Miguel». Ernesto sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Porque tocas como mi padre», respondió simplemente. «Y porque mereces la oportunidad que yo tuve que arrancarle a la vida a mordiscos». Manuel quiso preguntar más, pero un acceso de tos interrumpió a Ernesto. El pañuelo que se llevó a los labios quedó manchado de rojo, un detalle que no escapó a la atención del joven. «Debería ver a un médico», comentó, la preocupación evidente en su voz. «Ya lo he hecho», respondió Ernesto guardando el pañuelo. «Algunas cosas no tienen remedio, solo aceptación. Ahora, volvamos a esa melodía. Quiero que la domines para la celebración». Xochitl frotaba con fuerza los candelabros de plata en la biblioteca, canalizando su creciente ansiedad en el movimiento repetitivo. Desde su posición, podía ver a Manuel y Ernesto en el jardín, la cabeza del joven inclinada atentamente hacia el hombre mayor. «Se parecen, ¿no crees?». La voz de doña Remedios la sobresaltó. La misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchan, el mismo gesto con las manos al hablar. Xochitl dejó el candelabro con más fuerza de la necesaria. «No sé de qué habla», respondió secamente. Doña Remedios se acercó a la ventana, su reflejo superponiéndose al de Xochitl en el cristal. «El tiempo se está acabando, niña», dijo en voz baja. «Don Ernesto está más enfermo de lo que aparenta, y hay personas en esta casa que moverán cielo y tierra para asegurarse de que nunca sepa quién eres realmente». Xochitl se giró bruscamente. «¿Quién soy yo, según usted?», preguntó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La anciana la miró largamente antes de responder. «Alguien que ha estado buscando sin saberlo igual que él», señaló con un gesto hacia el jardín. «¿Nunca te has preguntado por qué te resulta tan familiar? ¿Por qué sientes que conoces este lugar aunque nunca habías estado aquí?». Un escalofrío recorrió la espalda de Xochitl. Había notado esa extraña sensación desde el primer día, como si los pasillos de la mansión guardaran ecos de pasos que ya había dado. «Mi madre murió cuando yo era muy pequeña», dijo Xochitl, las palabras surgiendo casi involuntariamente. «Me criaron mis tíos en Puebla. Me dijeron que mi padre había muerto antes de mi nacimiento». Doña Remedios asintió lentamente. «Hay una fotografía»,
dijo extrayendo un sobre de su delantal. La encontré entre las cosas de don Ernesto. Creo que deberías verla, con manos temblorosas. Xochitl abrió el sobre. Dentro, una imagen desgastada mostraba a una joven de rasgos indígenas extraordinariamente parecida a ella, sosteniendo a una bebé junto a ella, casi fuera de cuadro, como si hubiera intentado evitar ser fotografiado. Un hombre joven con el inconfundible perfil de Ernesto Vega. El mundo pareció detenerse alrededor de Xochitl. Fragmentos de recuerdos, sensaciones inexplicables, sueños recurrentes. Todo comenzaba a encajar en un patrón dolorosamente claro. «Esa bebé», susurró incapaz de terminar la frase. «Eres tú», confirmó doña Remedios. «Y él es don Ernesto, hace 25 años, antes de que decidiera que una carrera en Estados Unidos valía más que su familia». Manuel regresaba de su sesión con Ernesto cuando escuchó voces agitadas provenientes del despacho del empresario. La puerta estaba entreabierta y aunque sabía que no debía, se detuvo a escuchar. «¿Tienes idea del riesgo que estás corriendo?». La voz tensa pertenecía a un hombre que Manuel no conocía. «Si Sofía descubre que estás cambiando el testamento, no me importa lo que Sofía piense». Ernesto sonaba cansado pero determinado. «He pasado demasiados años permitiendo que el miedo a perder lo que construí me impidiera hacer lo correcto». «¿Y qué es lo correcto, según tú?». La voz del desconocido adquirió un tono sarcástico. «Dejar toda tu fortuna a una hija que ni siquiera sabe si sigue viva». «María Elena está viva», respondió Ernesto con absoluta certeza, «y estoy más cerca de encontrarla de lo que he estado en años». Manuel se tensó. María Elena, el nombre le resultaba extrañamente familiar aunque no podía ubicarlo. «¿Y qué hay de nuestros acuerdos?», insistió el otro hombre. «Hay documentos, Ernesto, papeles que vinculan a ambos con transacciones que ninguno de los dos quiere que salgan a la luz». «¿Me estás amenazando, Sebastián?». La voz de Ernesto adquirió un filo peligroso. «Te estoy recordando que no eres el único con algo que perder», fue la respuesta. «Piénsalo bien antes de seguir removiendo el pasado. Algunos secretos deberían quedarse enterrados». Manuel retrocedió silenciosamente cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Se ocultó tras una columna justo a tiempo para ver salir a un hombre elegante de unos 65 años. Con expresión sombría, Sebastián Robles. Manuel había escuchado ese nombre antes, en conversaciones entre Ernesto y doña Remedios, el viejo socio, el amigo de juventud que ahora parecía más un adversario. Cuando el hombre desapareció por el pasillo, Manuel se aventuró a mirar por la puerta entreabierta. Ernesto estaba sentado tras su escritorio, contemplando una fotografía con expresión atormentada. Sobre el escritorio, un expediente abierto mostraba claramente un nombre que hizo que el corazón de Manuel se detuviera por un instante. María Elena Hernández López, el apellido de su madre, el nombre que nunca mencionaba. Esa noche, cuando Xochitl regresó al pequeño apartamento, encontró a Manuel esperándola en la cocina. La seriedad en el rostro de su hijo, habitualmente animado, la alertó inmediatamente. «¿Pasó algo?», preguntó dejando su bolso sobre la mesa. Manuel levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y dolor. «¿Quién es María Elena Hernández?», preguntó directamente. El color abandonó el rostro de Xochitl. Durante un largo momento, solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared y el lejano rumor de los coches en la avenida. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «En el despacho del señor Vega», respondió Manuel observando atentamente la reacción de su madre. «Está buscando a alguien con ese nombre, alguien que abandonó hace 25 años». Xochitl se dejó caer lentamente en una silla, como si el peso de décadas de silencio finalmente la hubiera vencido. «Yo era María Elena», confesó, las palabras surgiendo dolorosamente. «Cambié mi nombre cuando me alejé de Puebla, cuando descubrí que estaba embarazada de ti. Quería un nuevo comienzo, una identidad que fuera solo mía». Manuel la miraba fijamente procesando la información. «¿Y mi padre?», preguntó, la pregunta que había estado esperando hacer toda su vida. «Está muerto como siempre me dijiste». Xochitl cerró los ojos, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. «No lo sé», respondió con sinceridad. «El hombre que creí que era tu padre desapareció antes de que naciera. Nunca supe si murió o simplemente decidió abandonarnos». Manuel se levantó bruscamente, la silla arrastrándose contra el suelo. «Me has mentido toda mi vida», dijo, la voz quebrada por la emoción.
¿Qué más no me has contado? Manuel, por favor. Pero el joven ya se dirigía hacia la puerta. Necesito pensar, dijo sin volverse. No me esperes despierta. La puerta se cerró tras él, dejando a Xochitl sola con fantasmas que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Fantasmas que, como los espíritus del Día de los Muertos, parecían determinados a reclamar su lugar entre los vivos. La madrugada encontró a Sebastián Robles en su despacho privado, rodeado de documentos antiguos y fotografías amarillentas. El whisky en su vaso había bajado considerablemente. Mientras examinaba contratos, transferencias bancarias y memorandos que conectaban su nombre con el de Ernesto Vega en operaciones que bordeaban peligrosamente la ilegalidad. 25 años atrás, cuando Ernesto apenas comenzaba su ascenso en el mundo empresarial americano, Sebastián había sido su mano derecha, el arquitecto oculto de maniobras financieras que multiplicaron su capital inicial, dinero procedente de políticos corruptos del viejo PRI, lavado a través de propiedades inmobiliarias en la costa este de Estados Unidos. El teléfono interrumpió sus cavilaciones. «La encontraste, ¿verdad?». La voz de Sofía sonaba fría y calculadora al otro lado de la línea. La hija de Ernesto. Sebastián contempló las fotografías de vigilancia sobre su escritorio. Xochitl entrando a la mansión. Manuel con su guitarra. El inconfundible parecido entre el joven y un Ernesto joven está más cerca de lo que imagina, respondió evasivamente. Trabaja para él. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero denso. El investigador confirmó mis sospechas. Continuó Sofía. La mujer de la limpieza, Xochitl Hernández, es María Elena y el muchacho músico es su nieto. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de engaños caer sobre sus hombros. Él había sido quien convenció a Ernesto de abandonar a aquella joven indígena embarazada, quien le prometió que ese sacrificio era necesario para su futuro empresarial. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. Temiendo la respuesta, «Por ahora nada». La calma en la voz de Sofía resultaba más amenazante que cualquier rabia. «Quiero ver cuánto tiempo puede durar esta farsa. Quiero que vea a su hija limpiando sus suelos, que escuche a su nieto tocar sin saber quiénes son, y si lo descubre por su cuenta, para eso te tengo a ti», respondió ella. «Esos documentos que guardas tan celosamente, es hora de que jueguen su papel. Recuérdame, ¿cuántos años de prisión significarían para Ernesto si salieran a la luz?». El abogado observó las carpetas con un escalofrío. Toda una vida construida sobre arenas movedizas, sobre elecciones que en su momento parecieron pragmáticas pero que el tiempo había revelado como tragedias. «Demasiados», respondió con voz hueca. Al otro lado de la ciudad, en la pequeña clínica privada donde se trataba en secreto, Ernesto Vega recibía noticias que alteraban todos sus planes. El oncólogo, un hombre discreto que había atendido a generaciones de la élite mexicana, no suavizó el golpe. «La metástasis ha avanzado más rápido de lo que esperábamos», explicó, señalando las manchas oscuras en las radiografías. «Estamos hablando de meses, don Ernesto, no años». El empresario asintió lentamente, con la extraña calma de quien ha vivido preparándose para una batalla solo para descubrir que ya está perdida. «¿Cuánto tiempo exactamente?». 6 meses, quizás 8 con tratamiento agresivo. El médico hizo una pausa, pero el tratamiento afectaría significativamente su calidad de vida. Ernesto guardó silencio un largo momento, su mente calculando, como siempre había hecho, costos y beneficios, ganancias y pérdidas, pero esta vez la ecuación no se resolvía con dinero. «He vivido demasiado tiempo movido por el miedo, doctor», dijo finalmente. «Miedo a perder lo que construí, miedo a enfrentar mis errores. No quiero morir de la misma manera». La pequeña casa de Luisa Montero, en un barrio tradicional de Coyoacán, parecía suspendida en el tiempo, como si las décadas no hubieran tocado sus paredes llenas de fotografías antiguas y recuerdos de otra época. A sus 78 años, la tía materna de Ernesto era quizás la única persona que conocía todas las piezas del rompecabezas familiar, y su corazón, debilitado por años de guardar secretos demasiado pesados, le advertía que no le quedaba mucho tiempo para repararlos. El sonido del timbre interrumpió su contemplación del jardín, con paso lento pero decidido. Abrió la puerta. «Señora Luisa Montero». Xochitl permaneció en el umbral, visiblemente nerviosa. «Doña Remedios me dio su dirección. Dijo que usted podría explicarme quién soy realmente».
La anciana sonrió con una mezcla de tristeza y alivio, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. María Elena, susurró, usando aquel nombre abandonado. Por fin has vuelto a casa. En la sala, rodeadas de fotografías familiares, las dos mujeres desanudaban lentamente la madeja de mentiras y medias verdades que habían dado forma a sus vidas. Yo te sostuve en mis brazos el día que naciste, explicó Luisa, sirviendo té de hierbabuena en tazas de porcelana. Tu madre, Citlali, era una mujer extraordinaria. Trabajaba como empleada en nuestra casa familiar cuando Ernesto la conoció. Xochitl contemplaba una fotografía de su madre, una joven de rasgos indígenas y mirada orgullosa, que apenas recordaba. Me dijeron que murió en el parto, dijo en voz baja. Murió 2 años después, de neumonía, corrigió Luisa con suavidad. Para entonces, Ernesto ya se había marchado a Estados Unidos, convencido por Sebastián y Sofía de que su futuro estaba allá, no con una mujer indígena y una hija. La revelación cayó como un relámpago sobre Xochitl. No solo su padre la había abandonado conscientemente, sino que su madre había vivido más tiempo del que siempre le habían dicho. ¿Por qué no me buscó cuando regresó?, preguntó, la voz tensa de emociones contenidas. Si ha estado buscándome todos estos años. Luisa extendió una mano temblorosa hacia ella. Te ha estado buscando como María Elena Hernández, explicó. No sabe que cambiaste tu nombre, que estás tan cerca. Y yo no podía decírselo directamente sin romper la promesa que le hice a tu madre. ¿Qué promesa? Que nunca te entregaría a Ernesto, a menos que él te reconociera por sí mismo, que viera en ti lo que no quiso ver entonces, respondió Luisa, sus ojos llenándose de lágrimas, que merecía recuperarte solo si era capaz de encontrar su propio camino de regreso a ti. Mientras tanto, ajeno a estas revelaciones, Manuel vagaba por las calles de San Miguel de Allende, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Sus pasos lo llevaron casi sin darse cuenta a la mansión Vega. La melodía que surgía de la ventana del despacho de Ernesto lo detuvo en seco. Era la misma canción que su madre tarareaba cuando creía que nadie la escuchaba. Una nana antigua en náhuatl que hablaba de estrellas y caminos perdidos. Manuel observó la silueta del hombre al piano, encorvado como si cargara un peso invisible, y por primera vez vio con claridad cristalina los hilos invisibles que conectaban su destino con el de aquel extraño que se había convertido en su mentor. Ernesto Vega no era solo el hombre que buscaba a María Elena Hernández, era el abuelo que nunca había conocido. El aroma de las flores de cempasúchil impregnaba las calles de la Ciudad de México mientras Xochitl regresaba de casa de Luisa Montero, su mundo interior tan convulsionado como las nubes de tormenta que se arremolinaban sobre el horizonte urbano. Las verdades recién descubiertas pesaban sobre sus hombros, transformando cada paso en un acto de voluntad. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Manuel. No llegaré a casa esta noche, necesito tiempo, te quiero. Apretó el aparato contra su pecho, sintiéndose súbitamente a la deriva. Su hijo, el ancla que había mantenido su vida en orden durante 17 años. Ahora se alejaba, confundido y herido por las verdades a medias que ella había tejido a su alrededor. Igual que tu abuelo, murmuró para sí misma, la ironía amarga en su lengua, escapando cuando las verdades se vuelven demasiado pesadas. Se detuvo frente a un pequeño altar callejero del Día de los Muertos. Una familia humilde colocaba fotografías, comida y flores, mientras los niños decoraban calaveritas de azúcar, la vida y la muerte entrelazadas en esa celebración tan mexicana, donde los ausentes regresaban y los silencios por fin encontraban voz. En la mansión Vega, doña Remedios colocaba meticulosamente las ofrendas en el altar principal cuando sintió la presencia de Sofía a sus espaldas. Una tradición tan folclórica, comentó la señora de la casa, la palabra cargada de desdén. Ernesto insiste en mantenerla, aunque nunca entenderé por qué se aferra a estas costumbres cuando ha pasado su vida entera tratando de distanciarse de sus orígenes. La anciana continuó su labor sin inmutarse, acomodando las flores naranjas que marcarían el camino para las almas. Porque hay ausencias que duelen más, mientras más lejos intentamos dejarlas, señora, respondió con esa sabiduría serena que solo los años otorgan. Don Ernesto puede haber cambiado su ropa, su acento, su dirección, pero la sangre sigue siendo la misma. Sofía se acercó al altar,
observando con atención las fotografías que doña Remedios había dispuesto. Los padres de Ernesto, antiguos empleados de la hacienda familiar, rostros desconocidos que formaban parte de una historia que Sofía siempre había considerado insignificante. «Veo que falta una fotografía importante», comentó, su voz engañosamente casual, la de Citlali, la madre de María Elena. El súbito tensarse de la espalda de doña Remedios fue imperceptible para cualquiera, excepto para quien llevaba décadas observando las pequeñas traiciones del cuerpo humano. «No sabía que la señora conocía ese nombre», respondió la anciana, girándose lentamente. Sofía sonrió. El gesto no alcanzó sus ojos. «Conozco muchos nombres, Remedios y secretos que quizás te sorprenderían», hizo una pausa deliberada. «Por ejemplo, sé que nuestra nueva empleada de limpieza no se llamaba originalmente Xochitl». El silencio que siguió fue espeso, cargado de décadas de verdades enterradas. A lo lejos, el piano de Ernesto ejecutaba una melancólica melodía tradicional, el sonido filtrándose como niebla entre las grietas invisibles de la mansión. «Si ya lo sabe todo, ¿por qué no ha dicho nada?», preguntó finalmente doña Remedios. «Porque la venganza, como el buen tequila, sabe mejor cuando se saborea lentamente», respondió Sofía, acariciando distraídamente una calavera de azúcar. «Quiero que Ernesto descubra la verdad en el momento exacto en que sea más dolorosa para él». Manuel deambulaba por las calles adoquinadas de San Miguel de Allende, su mente un laberinto de preguntas sin respuesta. Las revelaciones de las últimas horas habían sacudido los cimientos de su identidad, convirtiendo su pasado en un terreno desconocido y peligroso. Sus pasos lo llevaron instintivamente al pequeño café donde tocaba regularmente. Aunque estaba cerrado a esa hora, la puerta trasera siempre permanecía accesible para él. Necesitaba el consuelo de su guitarra, el único lenguaje en el que aún confiaba plenamente. En la penumbra del local vacío, sus dedos encontraron los acordes de un viejo corrido que Ernesto le había enseñado. La melodía, dolorosamente bella, hablaba de un hombre que pierde todo lo que ama por seguir espejismos de grandeza. «La compuso mi padre». La voz de Ernesto emergió de las sombras, sobresaltando a Manuel. «Disculpa si te asusté. El dueño me dijo que podría encontrarte aquí». El joven contempló al empresario con nuevos ojos, buscando en sus facciones el eco de su propia cara, las huellas genéticas que ahora reconocía claramente. «¿Por qué abandonaste a tu hija?», preguntó directamente, sin preámbulos. El color abandonó el rostro de Ernesto. Durante un largo momento, solo se escuchó el tic-tac del viejo reloj del café y la respiración cada vez más agitada del empresario. «¿Cómo lo sabes?», logró articular finalmente. «Te escuché hablar con ese hombre, Sebastián. Mencionaste a María Elena Hernández». Manuel hizo una pausa, calibrando el impacto de sus siguientes palabras. «Mi madre se llamaba así antes de cambiar su nombre a Xochitl». Ernesto se dejó caer pesadamente en una silla, como si sus piernas hubieran perdido súbitamente toda fuerza. Sus manos, normalmente firmes, temblaban visiblemente mientras intentaba procesar la revelación. «Xochitles», no pudo terminar la frase, abrumado por la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Mi madre», confirmó Manuel, «la mujer que ha estado limpiando tu casa durante semanas mientras tú buscabas a alguien que ya habías encontrado». Una risa amarga, casi un sollozo, escapó de los labios de Ernesto. «He pasado 25 años buscándola», dijo, la voz quebrada por la emoción. «Contraté investigadores, rastreé registros, seguí cada pista por remota que fuera. ¿Y todo este tiempo ha estado tan cerca?». Manuel observó al hombre derrumbarse lentamente ante sus ojos, la fachada del poderoso empresario disolviéndose para revelar a un hombre viejo, enfermo y arrepentido. «¿Ella lo sabe?», preguntó Ernesto. «¿Sabe quién soy?». «Creo que empieza a sospecharlo», respondió Manuel con honestidad. «Pero lo que realmente quiero saber es por qué. ¿Por qué abandonar a tu propia hija? ¿Qué podía ser más importante que eso?». Ernesto levantó la mirada, sus ojos húmedos reflejando el peso de una vida entera de decisiones equivocadas. La ambición, el miedo. Creí que una familia con raíces indígenas, ya con una mujer sin educación formal, sería un obstáculo para lo que quería lograr. La confesión salía dolorosamente. Sebastián me convenció de que solo podría triunfar en Estados Unidos si dejaba atrás todo lo que me ataba a mis orígenes. Y valió la pena,
La pregunta de Manuel resonó en el café vacío. Nada vale lo que perdí, respondió Ernesto. Me tomó décadas entenderlo, y cuando finalmente lo hice, cuando regresé a buscarla, era demasiado tarde. Un acceso de tos interrumpió sus palabras. Manuel notó la mancha de sangre en el pañuelo que Ernesto intentó ocultar. «¿Estás enfermo?». No era una pregunta. «Cáncer terminal», confirmó Ernesto. «Probablemente no veré la próxima primavera». La revelación cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, expandiendo ondas de significado. El tiempo, ese recurso que siempre habían dado por sentado, repentinamente se volvía el más precioso y escaso de todos. La celebración del Día de los Muertos en mi casa quería que estuviera ahí, continuó Ernesto. Algo me decía que debía reunirlos a los dos bajo mi techo una vez más. Antes de... Manuel completó mentalmente la frase que Ernesto no se atrevía a pronunciar, antes de convertirse él mismo en uno de los muertos a quienes se honra con flores naranjas y panes dulces. «Tocaré en tu celebración», decidió el joven sorprendiéndose a sí mismo, «y traeré a mi madre, pero no porque te lo debamos, sino porque ella merece la verdad, merece poder decidir si quiere perdonarte o no». En ese momento, en ese café vacío iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, algo cambió sutilmente en el tejido del destino que unía a estas tres almas perdidas. Un camino de flores invisibles comenzaba a formarse, guiando a los vivos y a los muertos hacia un reencuentro que llegaría con la inevitabilidad de las mareas. La mansión Vega bullía de actividad en vísperas del Día de los Muertos. Manos expertas transformaban el austero salón principal en un espacio donde los mundos visible e invisible podrían encontrarse por una noche. Xochitl, siguiendo instrucciones precisas de Doña Remedios, dispuso meticulosamente las veladoras que iluminarían el camino de regreso para las almas de los ausentes. Sus movimientos, normalmente fluidos y seguros, traicionaban hoy una inquietud interior. La conversación con Luisa Montero había desenterrado verdades que, como raíces tenaces, se extendían bajo los cimientos de su vida, amenazando con desestabilizar todo lo que creía saber sobre sí misma. «Colocas las flores exactamente como lo hacía tu madre». La voz de Doña Remedios la sobresaltó. Citlali siempre decía que el camino de Cempasúchil debe seguir el curso natural del viento para que las almas no se pierdan. Xochitl se detuvo, el puñado de pétalos anaranjados temblando ligeramente entre sus dedos. «¿Conociste a mi madre?», preguntó. Aunque en el fondo ya sabía la respuesta, la anciana asintió lentamente. «La conocí antes de que tú nacieras, cuando vino a trabajar a la casa de los padres de don Ernesto», respondió acercándose para ajustar una veladora. Era una mujer extraordinaria. Llevaba la sabiduría de sus ancestros en la sangre. Xochitl cerró los ojos brevemente, intentando conjurar la imagen de una madre que apenas recordaba. Fragmentos dispersos, el olor a hierbas medicinales, el sonido de una nana en náhuatl, la textura áspera de manos trabajadoras acariciando su mejilla. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó la voz tensa de emociones contenidas. «Sabías quién era yo desde el primer día, ¿verdad?». Doña Remedios tomó las manos de Xochitl entre las suyas, aquellas manos nudosas que habían sostenido los secretos de 3 generaciones de la familia Vega, porque algunas verdades necesitan encontrar su propio momento para revelarse, respondió con suavidad, y porque hice una promesa, hace muchos años, de que no interferiría directamente, que dejaría que el destino encontrara su camino. El sonido de pasos interrumpió su conversación. Sofía Vega, elegante como siempre en un vestido negro que contrastaba dramáticamente con su piel pálida, se detuvo en el umbral, observándolas con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué conmovedora escena», comentó con frialdad. La sirvienta veterana instruyendo a la novata, casi como una tradición familiar. «¿No crees, Remedios?». La tensión que se instaló en el aire era casi palpable. Xochitl, con la nueva conciencia de quién era realmente, percibió por primera vez el veneno destilado en cada sílaba pronunciada por aquella mujer. «Solo seguimos sus instrucciones para la celebración». «Señora», respondió Xochitl con una calma que no sentía. «¿Desea revisar la disposición del altar?». Sofía avanzó hacia ellas, su perfume caro precediéndola como un heraldo. «De hecho, hay algo que quiero mostrarte personalmente», dijo, extrayendo un sobre de su bolsillo. «Una fotografía que creo te resultará familiar,
Doña Remedios intentó interponerse, pero Sofía la detuvo con una mirada gélida. «Ya es hora de acabar con esta farsa. ¿No crees?», continuó abriendo el sobre. 25 años es demasiado tiempo para mantener una mentira, por elaborada que sea. Xochitl tomó la fotografía que Sofía le ofrecía. La imagen mostraba a un joven Ernesto Vega junto a Citlali, su madre, visiblemente embarazada. La fecha en la esquina inferior derecha marcaba un momento congelado 25 años atrás. «Supongo que ahora entiendes por qué mi marido está tan interesado en ti», dijo Sofía, saboreando cada palabra. «No es tu eficiencia limpiando lo que le interesa, sino el vínculo sanguíneo que intentó borrar y que ahora, irónicamente, limpia sus suelos». El mundo pareció detenerse alrededor de Xochitl. Aunque ya sospechaba la verdad, verla expuesta tan crudamente, utilizada como arma por esta mujer, le robó momentáneamente el aliento. «¿Por qué me muestra esto ahora?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Sofía se afiló como una navaja. «Porque mañana será el gran momento, el Día de los Muertos, cuando todas las almas regresan», respondió, acercándose hasta que Xochitl pudo sentir su aliento. «Y quiero que sepas exactamente quién eres cuando Ernesto finalmente descubra que ha tenido a su preciada hija limpiando su inodoro durante semanas». El padre Ignacio encontró a Ernesto en la pequeña capilla privada de la mansión, un espacio raramente visitado que ahora servía de refugio al empresario. A sus 71 años, el sacerdote había sido testigo de suficientes tragedias humanas para reconocer el rostro del arrepentimiento genuino. «Hace mucho que no te veía por aquí, hijo», comentó sentándose junto a Ernesto en el banco de madera. «Hace mucho que no tenía tanto que confesar, padre», respondió Ernesto con una sonrisa cansada. «Aunque dudo que exista penitencia suficiente para mis pecados», el sacerdote observó el perfil envejecido de aquel hombre que había conocido desde su juventud. Habían pasado juntos por épocas turbulentas: la muerte de sus padres, su matrimonio con Sofía, su ascenso meteórico en el mundo empresarial, y también había sido testigo silencioso de aquella decisión que marcó un antes y un después: el abandono de Citlali y la pequeña María Elena. «¿La encontraste, verdad?», preguntó directamente. Ernesto asintió, su mirada fija en el crucifijo que presidía el altar. «Ha estado bajo mi propio techo todo este tiempo», respondió, una risa amarga escapando de sus labios. «Limpiando mi casa, soportando la arrogancia de Sofía, observándome sin saber quién soy realmente. ¿No es esa una ironía digna de una tragedia griega?». El padre Ignacio guardó silencio, permitiendo que el peso de esa revelación encontrara su espacio en el aire sagrado de la capilla. «Su hijo Manuel me lo contó hoy», continuó Ernesto. «El muchacho al que he estado enseñando música resulta ser mi nieto». «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó el sacerdote. Ernesto extrajo un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «He cambiado mi testamento», explicó. «Quiero que Xochitl y Manuel reciban lo que les corresponde por derecho. Sofía y Sebastián harán todo lo posible por impugnarlo, por supuesto. No es solo dinero lo que les debes». «Ernesto, lo sé», respondió, la voz quebrada por la emoción. «Pero es lo único que puedo ofrecerles ahora que mi tiempo se acaba. Eso, y la verdad». El padre Ignacio tomó el sobre, sintiendo su peso, no solo físico, sino simbólico. «Los secretos son como fantasmas, Ernesto», dijo después de un largo silencio. «Cuanto más tiempo intentas mantenerlos enterrados, con más fuerza regresan para atormentarte. El Día de los Muertos nos recuerda que no hay separación real entre los vivos y los ausentes, que todos formamos parte del mismo tejido». Ernesto asintió lentamente, comprendiendo el significado más profundo en las palabras del sacerdote. «Mañana, durante la celebración, les diré la verdad a todos», decidió, una determinación nueva iluminando su mirada cansada. «Quiero que mi hija y mi nieto sepan quién soy, quiénes son ellos realmente». Antes de que sea demasiado tarde, en su apartamento, Manuel terminaba de afinar su guitarra cuando el sonido de la puerta abriéndose anunció el regreso de Xochitl. El silencio incómodo que se había instalado entre ellos desde su discusión permanecía como una pared invisible. «Lo sé todo», dijo sin preámbulos, levantando la mirada hacia su madre. «Hablé con Ernesto. Sé que es mi abuelo, que te abandonó antes de que yo naciera». Xochitl dejó caer su bolso. Las piernas súbitamente débiles, se apoyó contra la pared,
el cansancio de décadas de secretos pesando sobre sus hombros. ¿Te lo dijo él?, preguntó la voz apenas audible. Manuel negó con la cabeza. Lo descubrí por accidente, escuchando una conversación, explicó, y luego lo confronté. Me contó todo, cómo conoció a mi abuela, cómo te abandonó por ambición, cómo ha pasado años buscándote sin saber que estabas tan cerca. Xochitl se acercó lentamente, sentándose junto a su hijo en el sofá desgastado, que había sido testigo de tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. ¿Te dijo también que está muriendo?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. La expresión de Manuel le dio la respuesta, así que él también lo sabía. Mañana es la celebración en su casa, continuó Manuel. Quiere que toquemos juntos la canción que me enseñó. Dice que era la favorita de mi abuela. Xochitl cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran libremente por primera vez en años. La melodía, casi olvidada, resonó en su memoria. Una nana antigua que hablaba de estrellas y caminos perdidos. No sé si estoy lista para enfrentarlo, confesó, abriendo los ojos para mirar directamente a su hijo. No sé si puedo perdonarlo. Manuel tomó sus manos entre las suyas, en un gesto que invertía los papeles tradicionales entre madre e hijo. No tienes que perdonarlo, dijo con una madurez que sorprendió a Xochitl. Pero creo que ambos merecemos escuchar la verdad completa, entender de dónde venimos, y él merece al menos la oportunidad de intentar reparar algo del daño que causó, antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, mientras madre e hijo se contemplaban en el pequeño apartamento que había sido su refugio durante tantos años, el aroma lejano de las flores de cempasúchil parecía filtrarse por las ventanas, anunciando que la frontera entre los mundos comenzaba a disolverse, que las almas de los ausentes se preparaban para regresar, portando verdades demasiado tiempo silenciadas. La mansión Vega resplandecía bajo la luz de cientos de velas. Transformada para el Día de los Muertos, caminos de cempasúchil guiaban a los espíritus entre altares coloridos y ofrendas cuidadosamente dispuestas. Xochitl llegó del brazo de Manuel, quien portaba su guitarra. Ambos ya no como empleados, sino como invitados. Sofía ha estado bebiendo desde temprano, susurró doña Remedios al interceptarlos. Presiento problemas, Ernesto. Al otro lado del salón, vio a Xochitl, y su expresión cambió radicalmente. Ya no era la mirada de un patrón a su empleada, sino la de un hombre que contempla su pasado materializado. Manuel tomó su lugar en el escenario e interpretó una antigua nana en náhuatl que hablaba de madres guiando a sus hijos por senderos de estrellas. La melodía, la misma que Xochitl tarareaba en su infancia, pareció tejer un puente invisible entre los tres. La siguiente canción, anunció Manuel, me gustaría tocarla con mi madre. Mientras ambos interpretaban la pieza, Sofía, visiblemente ebria, avanzó hacia el centro del salón. ¡Qué conmovedor espectáculo!, interrumpió. Pero permítanme añadir algo fascinante. Esta mujer que ha estado limpiando nuestros suelos no es otra que María Elena, la hija perdida de mi marido. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Xochitl, pálida pero erguida, enfrentó a Sofía. Mi nombre es Xochitl Hernández. Y sí, soy la hija que Ernesto abandonó. No vine buscando reconocimiento o dinero, sino verdad para mi hijo. Ernesto caminó hacia ella, pero Sebastián se interpuso. Antes de continuar este melodrama, dijo fríamente, deberías saber que yo soy su verdadero padre. Citlali y yo nos consolamos mutuamente cuando tú la abandonaste. Miente, exclamó doña Remedios. Sebastián nunca fue el padre. Está intentando impedir que don Ernesto reconozca a su hija para proteger sus secretos. Ernesto intentó hablar, pero el dolor en su pecho se intensificó. Se llevó las manos al corazón y ante los ojos horrorizados de todos, se desplomó sobre el suelo de mármol. «¡Papá!». El grito surgió involuntariamente de la garganta de Xochitl mientras corría hacia él. Esa palabra que nunca había pronunciado resonó en el repentino silencio como el tañido de una campana, marcando el final de una era de silencios y el comienzo de algo nuevo e incierto. El pasillo del hospital permanecía en silencio, interrumpido solo por el pitido de los monitores. Xochitl y Manuel esperaban noticias sobre Ernesto, acompañados por doña Remedios. «No debería importarme», murmuró Xochitl, con lágrimas contenidas. «Sé después de todo lo que hizo,
El corazón tiene una memoria más larga que la mente, respondió la anciana. El tuyo recuerda que hubo un tiempo en que te amó. El médico les informó que Ernesto estaba estable pero crítico y que había pedido ver a María Elena. Al entrar a la habitación, lo encontraron conectado a diversos monitores, su rostro demacrado por la enfermedad. María Elena, mi hija, susurró. Xochitl, corrigió ella suavemente. Hace mucho que dejé de ser María Elena. Manuel preguntó directamente si Sebastián era realmente el padre de su madre. No, respondió Ernesto con firmeza. Sebastián miente. Hay pruebas en mi despacho. Una carta de Citlali confirmando que eres mi hija. Doña Remedios dio un paso adelante, su rostro revelando una decisión tomada tras décadas de silencio. Don Ernesto siempre me ha llamado así con respeto, aunque en realidad soy su abuela materna. La revelación dejó a todos conmocionados. Ernesto la miró incrédulo. Imposible. Mi abuela murió antes de que yo naciera. Tu madre te protegió de una verdad vergonzosa, explicó la anciana. Yo era una empleada doméstica indígena. Cuando quedé embarazada me dieron dos opciones: dar a mi hija en adopción o criarla como huérfana mientras trabajaba como sirvienta. Elegí quedarme cerca de ella. Aunque nunca pudiera llamarla hija abiertamente, Xochitl comprendió entonces la familiaridad que sentía hacia Doña Remedios, el conocimiento de la anciana sobre su madre, su presencia constante en la vida de Ernesto. Por eso conocías tan bien a mi madre, dijo. Por eso siempre has estado ahí vigilando, protegiendo. Manuel se acercó a la anciana y tomó sus manos. Bisabuela, dijo simplemente, la palabra cargada de reconocimiento. 4 generaciones, murmuró Doña Remedios. 4 generaciones que por fin pueden reconocerse sin vergüenza. Xochitl miró a Ernesto, al hombre que durante años había sido solo una ausencia en su vida. No puedo decir que te perdono, dijo con honestidad. No todavía, pero estoy dispuesta a intentar entender. Es más de lo que merezco, respondió él con gratitud en la mirada. En aquella habitación de hospital, 4 generaciones fragmentadas comenzaban a reconocerse mutuamente, reconstruyendo puentes rotos por décadas de silencio y negación. Un año después, el Día de los Muertos había regresado en la antigua mansión Vega. Ahora transformada en centro cultural dedicado a tradiciones indígenas, Xochitl supervisaba los últimos detalles del altar principal. Cada uno debe tener su propio lugar, como lo tiene en nuestra memoria, indicó, ajustando la fotografía de Ernesto, quien había fallecido 6 meses después de aquella noche de revelaciones. Aquellos últimos meses habían sido de conversaciones difíciles, de recuerdos dolorosos y descubrimientos sorprendentes. No había sido un perdón fácil ni absoluto, pero habían alcanzado algo quizás más valioso: la comprensión mutua, el reconocimiento de errores compartidos, la aceptación de un pasado que no podía cambiarse pero sí resignificarse. Doña Remedios se acercó con una caja de madera tallada con motivos zapotecos. Cuando don Ernesto supo que yo era su abuela, me entregó esto, explicó, revelando un antiguo collar de jade y obsidiana. Perteneció a mi madre, tu tatarabuela. Ha pasado de madre a hija por generaciones, hasta que la cadena se rompió cuando tuve que negar mi maternidad. Con manos temblorosas, ofreció el collar a Xochitl. Ahora te corresponde a ti llevarlo, y algún día pasarlo a la siguiente generación. Manuel comenzó a tocar una pieza original que entretejía música tradicional con melodías contemporáneas, creando un puente sonoro entre pasado y presente. Esta canción está dedicada a todos los que están aquí hoy, visibles e invisibles, dijo al terminar, a los que permanecieron en silencio para protegernos, a los que tuvieron el valor de hablar cuando llegó el momento adecuado. Los primeros visitantes comenzaron a llegar para la celebración pública. Entre ellos, Xochitl distinguió a un joven extranjero de aspecto vagamente familiar. Disculpe, dijo en español con acento estadounidense. Estoy buscando información sobre Ernesto Vega. Creo que podría estar relacionado con él. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Xochitl. James Collins, respondió, mostrando una fotografía de un joven Ernesto con una mujer rubia. Mi madre me dio esto antes de morir. Dijo que mi padre biológico era un empresario mexicano llamado Ernesto. Manuel extendió su mano hacia el recién llegado. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Mi nombre es Manuel Hernández Vega, y esta es mi madre, Xochitl. Mientras los jóvenes conversaban,
Xochitl observó el altar donde las fotografías de sus ancestros parecían mirarla con aprobación. El círculo se expandía, la familia crecía, y con ella, las posibilidades de sanar viejas heridas y crear nuevas conexiones entre el aroma de las flores de cempasúchil, entre los vivos y los muertos, entre el dolor y la reconciliación. Xochitl sintió que un ciclo antiguo por fin se cerraba, mientras otro nuevo apenas comenzaba a abrirse frente a ella.